Buenos días, profesor. Esperando que se encuentre bien. Yo y mis compañeros le hablaremos sobre el accidente nuclear en Zaragoza, España. Como introducción, podemos decir que el accidente nuclear se desarrolló en el Hospital Clínico de Zaragoza, España, en el año 1990 en la unidad de radiología, producto de una falla humana en un equipo llamado acelerador, que trajo consigo la muerte de pacientes que requerían asistencia oncológica, produciendo el aumento paulatino de la radiación. Aprendizaje esperado. Tener conocimiento de lo ocurrido en Zaragoza, España, tener conocimiento de los errores que se cometieron, las consecuencias que trajo consigo el accidente nuclear, tener conocimiento de cómo se produjo la falla en el equipo y conocer las estadísticas de las personas afectadas. El acelerador lineal. ¿Qué es lo que es? Un acelerador médico lineal personaliza los rayos X de alta energía o los electrones para que se ajusten a la forma del tumor y así destruir las células cancerosas sin afectar el tejido normal circundante. ¿Cómo funciona? Bueno, el acelerador lineal utiliza la tecnología del microondas para acelerar los electrones que se encuentran en la parte de la llamada guía de onda y luego permite que estos electrones choquen contra un blanco de metal para así producir rayos X de alta energía. Estos rayos X de alta energía, a medida que abandonan la máquina, para formar un haz, el cual se asemeja a la forma del tumor del paciente. El haz generalmente es moldeado por un colimador de doble hoja que está incorporado en la cabeza de la máquina. Mientras sucede esto, el paciente yace sobre un sillón de tratamiento movible. Para ver si el paciente se encuentra en la posición correcta se utilizan rayos láser. Este sillón de tratamiento se mueve en direcciones. Una parte de la que puede ser o alrededor del paciente. ¿Qué partes tiene? Un equipo acelerador está compuesto por 5 partes: cabezal, brazo articulado, soporte, comandos selectores y reguladores de voltaje. El cabezal es la parte más fundamental del equipo de rayos X, es allí donde se generan las ondas de radiación. Sus componentes principales son el circuito de baja y alta tensión y el tubo de rayos X. Con respecto a ambos, es importante entender que ambos son transformadores. Los transformadores son dispositivos que permiten aumentar o disminuir el voltaje de la corriente. El circuito de baja tensión funciona como reductor, ya que disminuye el voltaje de corriente, y el circuito de alta tensión funciona como amplificador, ya que sube el voltaje de corriente. Los transformadores presentan dos tipos de bobinas, que son alambres enrollados en un núcleo de hierro sin tener contacto entre ellos. La que se conecta a la fuente de alimentación se denomina primaria y la otra secundaria. El brazo articulado es muy importante su mantención, ya que si al momento de tomar la radiografía este se mueve, no podremos tomar una radiografía, no le vamos a juntar a la película, en resumen no va a resultar. El soporte une o fija el equipo de rayo. En el caso de los equipos fijos, lo une a la muralla. Los comandos selectores o paneles de control, estos nos permiten encender y apagar el equipo y modificar algunas variables de exposición. En los equipos más modernos el panel es digital y permite regular con más facilidad el tiempo de exposición a la radiología. Para tomar las radiografías se utiliza un disparador o conorruptor. En algunos equipos el panel de control está alejado de donde está el paciente para proteger al operador de exposiciones sucesivas de rayos X. Reguladores de voltaje permite mantenerlo más o menos constante la actividad de corriente que le llega al equipo. ¿Para qué se utiliza el acelerador lineal? Bueno, este
Este dispositivo se utiliza comúnmente para dar radioterapias de gas externo a pacientes con cáncer. Este dispositivo suministra rayos X de alta energía o electrones a la región tumoral del paciente. ¿Qué radiación emite y para qué se utiliza? Bueno, los aceleradores lineales médicos y las unidades de radioterapia por cobalto se utilizan en la radioterapia externa para tratar el cáncer. Los aceleradores lineales emiten un haz de radiación de los fotones de rayos X de intensidad uniforme de distintas energías dependiendo del equipo. Los aceleradores lineales de baja intensidad son utilizados para tratar a los pacientes con cáncer óseo, con tumores en la cabeza, en el cuello y además en las mamas. Y los aceleradores lineales de alta intensidad son utilizados para la neoplasia interna y para tratar los tumores de tórax y de pelvis. La ubicación y la fecha del accidente. El mayor accidente de la radioterapia ocurrió en España, en el Hospital Clínico de Zaragoza, en la unidad de radiología, a finales del año 1990, donde este accidente fue ocurrido en el acelerador del hospital, causando así 16 muertes de los 27 pacientes que padecían cáncer en ese entonces, siendo una secuencia de errores humanos única de la historia. Casi un año después se empezaron a realizar las mediciones de radiación diariamente. Y la cronología del accidente: el 7 de diciembre de 1990, el técnico de mantención efectuaba sus labores en la unidad de aceleración en un aparato de la radioterapia. El 10 de diciembre de 1990, este aparato entró nuevamente en servicio para su uso y funcionamiento. El 19 de diciembre de 1990, el Consejo de Seguridad Nuclear realizó la revisión anual de esta máquina, que por problemas burocráticos se tuvo que retrasar un poco. 6 meses fue una demora en total de 1 año y medio, donde encontraron una anomalía en la potencia de las unidades, de los electrones particularmente altos. Y al otro día, el 20 de diciembre de 1990, esta máquina fue clausurada hasta el 8 de marzo de 1991. El 16 de febrero de 1991 falleció la primera persona 2 meses después de la irradiación. Y la última persona que falleció, de los 16, falleció en el día 25 de diciembre de 1991. Y esta máquina estuvo en funcionamiento hasta finales del año 1996, donde fue desconectada y eliminada. Falla humana. Si hubo falla humana producto del mal mantenimiento del equipo. ¿Hubo culpables? El juez declaró culpable al técnico que realizó la mantención y también a la empresa llamada General Electric, quien tuvo que indemnizar a las familias afectadas. ¿Qué castigo o pena podría haber recibido los culpables si el accidente hubiese sido en Chile? Con mi grupo consideramos que si hubiese sido en Chile, también el técnico y la empresa debieran responder indemnizando a las familias y a la vez pagar con pena de cárcel. Pero también consideramos que otro responsable es el técnico que estaba a cargo de la máquina,
puesto que él debía realizar la revisión del funcionamiento y preocuparse de sus pacientes, por lo que consideramos que iba a ingresar al sumario y pudiendo ser despedido por negligencia médica. ¿Se pudo haber evitado el accidente? Claramente se pudo evitar. ¿Por qué? ¿Qué falló? Según la Sociedad Española de Física Médica, el origen de los hechos está en el cortocircuito de los transistores que controlan la corriente de las bobinas de deflexión. Los operadores incumplieron las normas de funcionamiento y las reglas internas al decidir intervenir a un técnico que suponían capacitado. No se entiende por qué no habría un haz de electrones. No se puso en conocimiento la averiación del equipo ni su reparación. No haber interpretado las quejas de los pacientes. En resumen, se pudo haber evitado con capacitación del personal de mantenimiento, percatarse de la falla del equipo, cumplir los procedimientos, programas de garantía de calidad y una realización de evaluación de riesgo. Consecuencia del accidente, ¿hubo personas muertas o heridas? La mayoría de los pacientes requerían 7 megavoltios, pero recibieron del orden de 40, es decir, septuplicando la dosis, 16 pacientes que no sobrevivieron a las heridas. Como conclusión, podemos destacar que en la unidad de radiología deben cumplirse estrictamente los protocolos y que se garantice el buen funcionamiento de los equipos radiológicos dentro de una sala de rayos X para cumplir con el deber de beneficencia hacia los pacientes.